Nadie esperaba ver a Marta en aquella elegante fiesta, pero ella había decidido asistir a pesar de todo. Caminó con pasos lentos, consciente de cada mirada que se posaba sobre su vestido viejo y desgastado. La tela estaba arrugada y el color, que alguna vez fue brillante, ahora parecía apagado y deslucido. Marta sintió como el corazón le latía con fuerza, una mezcla de nervios y temor que no podía controlar. Al cruzar la puerta principal, el murmullo en la sala se detuvo por un instante. Un silencio incómodo llenó el ambiente mientras todos los presentes evaluaban la inesperada presencia de Marta. Ella bajó la mirada, tratando de ignorar esas miradas que parecían atravesarla, como si no perteneciera a ese mundo. En su mente, repasaba una y otra vez la razón por la que había decidido venir. Quería demostrar que su valor no dependía de la ropa que llevaba puesta. Pero la realidad era dura. La gente estaba acostumbrada a juzgar por la apariencia, y Marta lo sabía muy bien. Alguien empezó a susurrar cerca de ella, y las palabras no tardaron en crecer en volumen y en dureza. «¿En serio vino con ese vestido?», se escuchó decir. «Parece que ni siquiera sabe dónde está», añadió otra voz con una sonrisa burlona. Marta sintió que el rostro se le encendía, una mezcla de vergüenza y rabia que se arremolinaba dentro de su pecho. Intentó mantenerse firme, pero el dolor de ser objeto de burla en un lugar donde todos parecían tenerlo todo era casi insoportable. Su mente buscaba una salida, una excusa para irse sin que todos la vieran derrotada. Pero entonces, recordó las palabras que se había repetido en silencio durante semanas. «Soy más que un vestido. Soy más que una apariencia». Los comentarios continuaron. Las risas se hicieron más audibles y un grupo de mujeres, vestidas con trajes caros y joyas brillantes, se acercaron para hacerla sentir aún más pequeña. «No tienes a nadie que te compre un vestido decente», dijeron sin compasión. Marta sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con fuerza. No quería darles ese gusto. En ese momento, un hombre mayor, que hasta entonces había permanecido en un rincón observando la escena, decidió intervenir. Con paso tranquilo y seguro, se acercó a Marta y la miró a los ojos con una expresión llena de comprensión. Sin decir una palabra al principio, tomó su mano con delicadeza y le susurró: «No dejes que estas personas definan quién eres». Marta levantó la vista sorprendida. La mirada del hombre transmitía algo que nunca había sentido esa noche: respeto y empatía. Él no la juzgaba por su vestido ni por su situación. Al contrario, parecía reconocer el valor que ella misma había tratado de proteger durante tanto tiempo. El silencio se apoderó del lugar por un momento, y las personas que antes se burlaban se quedaron sin palabras. Marta sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La vergüenza empezó a transformarse en fuerza, y la inseguridad en una pequeña llama de esperanza. El hombre continuó hablando, esta vez en voz alta para que todos escucharan. «La verdadera elegancia no está en lo que uno lleva puesto, sino en la dignidad con la que se enfrenta a la vida. Marta, no permitas que nadie te quite eso». Su voz era firme, pero llena de calidez. Por primera vez en esa noche, Marta sintió que no estaba sola. Aunque las miradas de juicio seguían presentes, ahora tenía a alguien a su lado que creía en ella. Ese momento fue el comienzo de algo inesperado, un giro que cambiaría para siempre la historia que estaba viviendo. Mientras la fiesta seguía su curso, Marta decidió que ya no se escondería ni permitiría que la humillaran más. Aunque su vestido seguía siendo viejo y sencillo, algo dentro de ella había cambiado. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, sin importar las apariencias. Y así, entre susurros y miradas, entre risas y silencios, la noche continuó, marcada para siempre por la presencia de un hombre desconocido que le mostró a Marta que su valor no dependía de lo que llevaba puesto. Las palabras y risas no cesaban, pero algo había cambiado en el aire.
Marta sentía que, aunque las miradas seguían siendo duras, ya no estaba sola. Sin embargo, la realidad era que muchas personas seguían viendo su vestido como un símbolo de inferioridad, y eso pesaba en su ánimo. Un grupo de mujeres, las mismas que se habían burlado antes, comenzó a hablar aún más fuerte. ¿De verdad piensa que puede encajar aquí con esa ropa?, preguntó una de ellas con tono despectivo. Debe haber llegado por error. Esto no es para gente como ella. Las demás rieron, sin preocuparse por el daño que sus palabras causaban. Marta cerró los ojos un instante y respiró profundo. Sentía que todas esas opiniones la querían arrastrar al suelo, que querían que abandonara la fiesta y nunca volviera. Pero dentro de ella, esa pequeña voz de antes se hacía cada vez más fuerte, como un latido constante que la empujaba a seguir adelante. Decidió caminar hacia la zona donde se servían las bebidas, buscando un poco de aire fresco y tal vez un momento para calmar sus nervios. En el camino, algunos asistentes la miraban con curiosidad, otros con pena, y unos pocos con indiferencia. No era fácil, pero ella mantenía la cabeza alta, tratando de no dejar que esas miradas la hundieran. Mientras estaba allí, apoyada en la barra, una mujer mayor, que parecía no pertenecer al grupo de los críticos, se le acercó y le susurró: «No permitas que te definan por lo que llevas puesto. He visto personas con vestidos caros que no tienen ni la mitad de la dignidad que tú muestras». Esa frase hizo que Marta sintiera un calor inesperado en el pecho, como si alguien le hubiera dado un poco de luz en medio de la oscuridad. Pero no todo era tan simple. Las heridas que las burlas habían dejado eran profundas. Marta recordó las veces en que, durante su vida, la ropa había sido un símbolo de exclusión y dolor. Recordó las noches en que no tenía para comprar un vestido decente, y cómo se sentía invisible en un mundo que premiaba la apariencia. Justo cuando la ansiedad parecía querer dominarla, el hombre del smoking apareció nuevamente. Esta vez, se acercó con un sobre en la mano y se lo entregó discretamente. Marta lo tomó sin saber qué esperar. Dentro del sobre encontró una tarjeta con un mensaje sencillo pero poderoso: «Para que nunca más te sientas así». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción profunda y desconocida. En ese momento comprendió que, a pesar de todo, todavía existían personas dispuestas a tender una mano sin esperar nada a cambio. La fiesta seguía, con su música, sus risas y sus juicios, pero para Marta, la noche había cambiado para siempre. Sentía que había dado un paso enorme hacia algo mejor, hacia un futuro donde su valor no dependería del vestido que llevaba ni de las opiniones de los demás. Esa tarjeta representaba más que dinero o regalos. Era una oportunidad para reconstruirse, para mostrarse al mundo sin miedo y con la confianza que siempre había querido tener. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, esa pequeña esperanza le dio fuerzas para seguir adelante. Mientras la música continuaba sonando y las luces brillaban, Marta se permitió por primera vez en mucho tiempo una sonrisa sincera. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y estaba lista para enfrentarlo con la cabeza alta y el corazón abierto. La noche avanzaba y Marta sentía que cada minuto en esa fiesta era una batalla interna. Su vestido seguía siendo el centro de atención, pero ahora ya no era solo por las burlas. Era la lucha por no dejar que el dolor la derrotara. Cada susurro, cada mirada, se convertía en un desafío que debía superar. En un momento, Marta se retiró a un rincón, apoyada contra la pared, tratando de controlar la ansiedad que la consumía. Recordaba todas las veces que había sentido que no encajaba, no solo en fiestas como esta, sino en muchos momentos de su vida. La humillación por su apariencia, las palabras crueles, la soledad que a veces la envolvía, todo parecía resurgir con fuerza esa noche. Pero algo había cambiado. La tarjeta que el desconocido le había dado le recordaba que había esperanza,
que alguien creía en ella, aunque nadie más lo hiciera. Eso le dio fuerzas para no rendirse. Respiró profundo y decidió que no permitiría que una sola noche la definiera. De repente, escuchó pasos acercándose. Era el hombre del smoking, quien volvió a estar a su lado. Esta vez, no traía palabras, sino una pequeña caja envuelta en papel sencillo. Con una mirada amable, le entregó el regalo y dijo: «Esto es solo el comienzo. No estás sola». Marta abrió la caja con cuidado y dentro encontró una nota: 100 vestidos para que puedas elegir el que te haga sentir fuerte. También había un pequeño catálogo con imágenes de prendas elegantes y sencillas, para todos los gustos. La sorpresa la invadió. Nunca había imaginado que alguien haría algo así por ella, sin conocerla. Se sintió vulnerable y agradecida al mismo tiempo. Esa noche, no solo había ganado vestidos, había ganado la posibilidad de empezar de nuevo. Mientras revisaba las imágenes, su mente comenzó a soñar. Imaginó la emoción de escoger un vestido nuevo, de sentirse cómoda en su piel, de presentarse al mundo con la confianza que siempre había deseado. Era un paso pequeño, pero significativo. En ese instante, una mujer de mediana edad que había estado observando la escena se acercó a Marta. Le dijo: «No dejes que la apariencia te diga quién eres. He estado donde tú estás y sé lo difícil que es». Su voz era cálida, llena de comprensión. Marta sintió que no estaba sola en ese camino. Que aunque el mundo a veces pareciera cruel, también existían personas con corazones abiertos y dispuestas a ayudar. Esa noche, en medio de la opulencia y el juicio, nació una pequeña comunidad invisible de apoyo y esperanza. Pero no todo fue fácil. Cuando intentó volver a la fiesta, algunos de los asistentes la miraron con sorpresa y desdén. «¿Otra vez aquí?», murmuraron algunos. «¿De verdad cree que cambiará su suerte con unos vestidos?», cuestionaron otros. Marta los escuchó, pero ya no la afectaban como antes. Con cada mirada negativa, su determinación crecía. Sabía que no podía controlar lo que pensaban los demás, pero sí podía elegir cómo reaccionar. Esa noche decidió que caminaría con orgullo, sin importar el vestido que tuviera puesto. El hombre del smoking se quedó a su lado un rato más, conversando suavemente con ella, ofreciendo consejos y palabras de aliento. Marta sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente creía en ella y en su valor. Cuando la fiesta terminó, Marta salió con la cabeza en alto y el corazón más ligero. Sabía que ese momento marcaba el inicio de un cambio profundo, no solo en su forma de vestir, sino en cómo se veía a sí misma y cómo enfrentaría la vida de ahora en adelante. La experiencia esa noche le enseñó que la verdadera fortaleza no está en las prendas que uno lleva, sino en la capacidad de levantarse después de caer, en el coraje de seguir adelante pese a las adversidades. Marta estaba lista para dar ese paso, para dejar atrás la humillación y abrazar un futuro lleno de posibilidades, vestido o no con ropa nueva. Porque lo más importante siempre sería la dignidad con la que caminara por el mundo. La fiesta seguía, pero para Marta todo había cambiado. No era solo el vestido, ni las miradas de juicio que seguían acechándola. Ahora había algo diferente en su corazón, una fuerza nueva que no había sentido en años. Mientras caminaba por el salón, sintió el peso de la soledad, pero también el calor de la esperanza. El hombre del smoking permanecía cerca, como un guardián silencioso, atento a cada uno de sus movimientos. Marta recordó todas las veces que se había sentido invisible, como si no importara. Había trabajado duro durante años, había sacrificado mucho para sostener a su familia, y sin embargo, nunca había sentido que la gente la mirara con respeto. Esa noche, en medio de esa multitud, comprendió que la apariencia seguía siendo la primera carta que mostraban las personas para juzgarla. Pero algo en ella ya no quería someterse a ese juicio.
La oferta de aquel desconocido no solo era un regalo, sino una oportunidad para demostrarse a sí misma que podía cambiar su historia. Pensó en todos esos vestidos, en la posibilidad de elegir uno que reflejara no solo su cuerpo, sino también su dignidad y su coraje. Mientras sus pensamientos giraban, alguien se acercó a ella con una sonrisa amable. Era una mujer mayor, que se presentó como Clara, una empresaria que había superado muchas dificultades en su juventud. Sé lo que se siente ser juzgada por lo que llevas puesto, le dijo, pero quiero que sepas que tu valor es mucho más que un vestido. Yo también he estado donde tú estás ahora. Marta escuchaba atenta. Sentía que, por primera vez en esa noche, estaba conectando con alguien que realmente entendía su dolor y su lucha. Clara le ofreció su mano, y con ese gesto, Marta sintió que había encontrado una aliada inesperada. En ese momento, el murmullo del salón creció y una voz firme llamó la atención de todos. Les presento a Marta, una mujer valiente que nos recuerda que la verdadera elegancia viene del corazón. Era el hombre del smoking, que con esas palabras rompió el hielo de la incomodidad que había generado la presencia de Marta. Los invitados, sorprendidos, dejaron de murmurar y empezaron a mirarla con otros ojos. Algunos con respeto, otros con curiosidad. Marta sintió que su pecho se inflaba con orgullo, pero también que un nudo de nervios la apretaba por dentro. El hombre continuó hablando, recordando a todos que la empatía y la solidaridad eran valores que debían prevalecer sobre las apariencias. No es el vestido lo que define a una persona, sino su historia, sus luchas y su corazón, dijo con convicción. La sala quedó en silencio por un instante, y Marta aprovechó para agradecer en voz baja. Aunque sabía que el camino sería largo, aquella noche había dado un paso gigante hacia la aceptación y el respeto, tanto de los demás como de ella misma. Con la ayuda de Clara y el apoyo del hombre misterioso, Marta comenzó a imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que no tendría miedo de mostrarse tal como era, un futuro en el que la ropa sería solo una herramienta para expresar su fortaleza, no una cadena que la limitara. La fiesta llegó a su fin, pero para Marta, ese fue solo el comienzo de una nueva etapa. Al salir del lugar, sintió que el mundo se abría ante ella con nuevas posibilidades, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque aquella noche, Marta aprendió que el verdadero valor no está en la tela ni en el diseño, sino en la capacidad de cada persona para levantarse, para enfrentar el rechazo y seguir adelante con dignidad y esperanza. Y así, con el corazón lleno de coraje y una sonrisa tímida, Marta caminó hacia su futuro, sabiendo que no estaría sola y que, por fin, había encontrado la fuerza para ser ella misma. La mañana siguiente a aquella noche inolvidable, Marta despertó con una mezcla de nervios y esperanza. La tarjeta y la promesa de 100 vestidos aún reposaban sobre su mesa, recordándole que alguien creía en ella, aunque el mundo a su alrededor muchas veces le dijera lo contrario. Se levantó, miró su reflejo en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio solo el vestido desgastado, sino a una mujer con dignidad y deseos de cambiar su destino. Decidió que no podía quedarse esperando. Tenía que actuar. Con determinación, llamó al número que aparecía en la tarjeta y, para su sorpresa, recibió una respuesta amable y rápida. Le explicaron que podía acudir a una boutique exclusiva, donde elegiría entre 100 vestidos especialmente seleccionados para ella. La emoción que sintió fue difícil de describir, una mezcla de incredulidad y alegría contenida. Al llegar al lugar, Marta fue recibida con una calidez inesperada. No había juicios, ni miradas despectivas, solo personas que querían ayudarla a encontrar un vestido que reflejara su esencia y su nueva fuerza interior. Cada vestido que tocaba le contaba una historia, pero ninguno parecía ser el suyo hasta que encontró uno sencillo, elegante y cómodo, que parecía hecho para ella. Mientras se probaba el vestido,
Sintió como poco a poco se desvanecían las inseguridades que la habían acompañado durante tanto tiempo. Ese vestido no solo cubría su cuerpo, sino que parecía envolverla en una nueva confianza. Cuando se miró al espejo, por primera vez, sonrió sin reservas. No era solo un cambio exterior, era un cambio en su alma. Salió de la boutique con el vestido nuevo, pero lo que realmente la transformaba era lo que había dentro. La fuerza para enfrentar el mundo sin miedo, la certeza de que su valor no dependía de la ropa que llevaba, sino de quién era ella realmente. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. De regreso a su barrio, Marta se encontró con vecinos y conocidos que la miraban con sorpresa. Algunos comentaban el cambio en su apariencia, otros simplemente no podían creer que ella hubiera estado en esa fiesta tan exclusiva. Pero Marta ya no buscaba aprobación externa. Su nueva sonrisa y su porte seguro decían todo lo que necesitaba expresar. Aquella tarde, recibió una llamada inesperada. Era una periodista que había escuchado la historia del hombre que le regaló los vestidos y quería contar la experiencia de Marta. Aunque al principio dudó, decidió aceptar. Quería que su historia inspirara a otros, que mostrara que detrás de un vestido hay una persona con sueños, luchas y esperanza. La entrevista fue intensa. Marta habló de sus miedos, de las humillaciones que había vivido, pero también de la fuerza que encontró para levantarse. Compartió cómo un gesto de generosidad puede cambiar la vida de alguien y cómo, a veces, una simple prenda puede ser el símbolo de una nueva oportunidad. El reportaje se difundió rápidamente, tocando el corazón de muchas personas que, como Marta, habían sentido el peso del juicio por su apariencia. Recibió mensajes de apoyo y cariño, y poco a poco, su historia comenzó a transformarse en un faro de esperanza para quienes enfrentaban situaciones similares. Pero no todo fue fácil. La fama repentina trajo consigo miradas curiosas y algunas críticas. Algunos no entendían por qué una historia tan sencilla causaba tanto impacto, mientras otros cuestionaban la sinceridad del cambio de Marta. Sin embargo, ella permaneció firme, recordando siempre el valor que había encontrado en su interior. Con el tiempo, Marta decidió usar esa atención para ayudar a otros. Organizó reuniones en su comunidad, donde mujeres y hombres compartían sus experiencias y se apoyaban mutuamente. Creó un pequeño grupo que trabajaba para ofrecer ropa y apoyo emocional a quienes lo necesitaban, replicando la generosidad que ella misma había recibido. La transformación de Marta no era solo física, era un renacer emocional y social. Había pasado de ser la mujer humillada en una fiesta a convertirse en un símbolo de fuerza, resiliencia y solidaridad. Y aunque sabía que el camino seguiría lleno de retos, estaba lista para enfrentarlos con la cabeza en alto y el corazón abierto. Así, con cada paso que daba, Marta demostraba que el verdadero valor no está en lo que se lleva puesto, sino en la capacidad de levantarse, de creer en uno mismo y de extender la mano a quienes más lo necesitan. Aquella mañana, Marta se despertó con una mezcla de emociones que no podía describir con palabras. El reportaje que había dado días atrás había generado un impacto inesperado. Su historia se había convertido en un símbolo para muchas personas que se sentían invisibles o juzgadas por su apariencia. Sin embargo, con la visibilidad también llegaron los desafíos que no había previsto. Al principio, recibió mensajes de apoyo de todo tipo, cartas, llamadas, e incluso visitas de personas que querían conocerla y contarle sus propias historias. Marta sintió que su vida había tomado un nuevo rumbo, uno lleno de propósito y esperanza. Pero no todo era tan sencillo. También llegaron críticas y comentarios negativos. Algunos dudaban de su sinceridad, otros la tachaban de oportunista. Esos golpes la hicieron tambalear, pero no caer. Cada vez que leía un mensaje hiriente o escuchaba un comentario en la calle, Marta recordaba las palabras del hombre del smoking.
No dejes que te definan por lo que otros piensan. Tu valor es mucho más profundo. Esa frase se convirtió en su mantra, su escudo contra la negatividad. Mientras tanto, el pequeño grupo que había comenzado a formar en su comunidad crecía. Personas de diferentes edades y orígenes se unían para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Marta organizaba talleres donde hablaban de autoestima, superación y empoderamiento, y poco a poco, la semilla que había plantado comenzó a florecer. Un día, mientras preparaban uno de esos encuentros, Marta recibió una invitación inesperada. Una famosa diseñadora de moda quería conocerla. La noticia la llenó de nervios y emoción. Sabía que esa podía ser una oportunidad para ampliar su proyecto y llegar a más personas, pero también temía que su pasado la juzgara otra vez. La cita fue en un elegante estudio de diseño, lleno de telas, maniquíes y bocetos. La diseñadora, llamada Isabel, escuchó atentamente la historia de Marta, sus luchas y sus sueños. Quiero ayudarte a crear una colección que refleje la fuerza de las mujeres reales, dijo Isabel con una sonrisa cálida. No solo moda, sino un mensaje de esperanza. Marta sintió que aquella propuesta era mucho más que un trabajo, era una misión. Juntas comenzaron a diseñar prendas que combinaran elegancia y comodidad, pensando en mujeres como ella, que buscaban sentirse fuertes sin sacrificar su esencia. Mientras trabajaban, Marta recordó las noches en las que solo tenía un vestido viejo y roto para salir. Ahora, con cada puntada, sentía que transformaba su dolor en belleza y fuerza. La diseñadora la apoyaba en cada paso, y Marta descubría una nueva pasión: ayudar a otras mujeres a redescubrir su valor a través de la moda y la autoestima. Pero no todo era color de rosa. Marta seguía enfrentando los prejuicios de quienes no entendían su cambio. Algunos amigos de antaño la criticaban por cambiar demasiado o olvidar de dónde venía. Sin embargo, ella decidió que su evolución no era una traición, sino una forma de honrar su historia y abrir caminos para otros. La colección finalmente se lanzó en un evento que reunió a cientos de personas. Marta caminó por la pasarela con un vestido diseñado especialmente para ella, un símbolo de todo lo que había superado. La ovación fue un momento inolvidable. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras sentía que su sueño se hacía realidad. A partir de ese día, Marta no solo fue un ejemplo para su comunidad, sino una inspiración para muchas mujeres alrededor del país. Su historia, que comenzó con un vestido humilde y una humillación, se había transformado en una fuente de fuerza y esperanza. Marta comprendió que su verdadero vestido no era la tela ni el diseño, sino la valentía de enfrentar el mundo con dignidad y la generosidad de ayudar a quienes más lo necesitaban. Y aunque el camino seguía lleno de retos, ahora caminaba con la certeza de que podía cambiar vidas, empezando por la suya. La fama de Marta seguía creciendo, pero con ella también aumentaban las responsabilidades y las expectativas. No solo se había convertido en un símbolo de superación, sino en una líder para muchas mujeres que buscaban un cambio real en sus vidas. Cada día recibía mensajes, invitaciones a charlas, y propuestas para colaborar en proyectos que promovieran la autoestima y la inclusión. A pesar de todo ese reconocimiento, Marta nunca olvidó sus raíces ni las noches difíciles en las que se sentía invisible y humillada por un simple vestido. Sabía que su historia podía servir para algo más grande: demostrar que la verdadera belleza y valor de una persona no se encuentran en la ropa que lleva, sino en su corazón y en la fuerza con la que enfrenta la vida. Un día, mientras organizaba un evento en su comunidad, Marta recibió una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era el hombre del smoking. La voz, calmada y profunda, le dijo: «He visto todo lo que has logrado, Marta. Pero aún queda un último paso que debes dar. Quiero que vengas conmigo». Intrigada y con una mezcla de nervios y curiosidad, Marta aceptó la invitación.
Al día siguiente, se encontraron en un lugar que parecía sacado de una película. Una antigua mansión convertida en un centro cultural dedicado a apoyar a personas en situaciones vulnerables. Allí, el hombre le explicó que quería presentar su historia en un documental que contara no solo su transformación, sino la de muchas otras personas que luchan contra el juicio y la exclusión. Marta sintió que era una oportunidad única para amplificar su mensaje y llegar a más corazones. Pero también le aterraba exponerse tanto, mostrar sus momentos más vulnerables ante el mundo entero. Aún así, sabía que debía hacerlo, porque su historia podía inspirar a otros a no rendirse. Las grabaciones comenzaron días después. Marta compartió detalles de su vida, sus miedos, sus sueños y como un simple gesto había cambiado su destino. Revivió con intensidad esos momentos de humillación en la fiesta, pero también la esperanza que surgió cuando un desconocido decidió creer en ella. Durante el proceso, Marta se encontró con otras personas que también contaban sus historias de lucha y superación. Historias que, aunque diferentes, tenían algo en común: la fuerza para levantarse después de caer. Esas reuniones le dieron aún más fuerzas para seguir adelante y ampliar su proyecto. El documental se estrenó meses después y causó un impacto inesperado. La gente comenzó a ver más allá de las apariencias, a comprender que detrás de cada persona hay una historia única y valiosa. Marta se convirtió en portavoz de una causa que iba más allá de la moda o la imagen, una lucha por la dignidad y el respeto. Pero no todo fue fácil. La exposición pública trajo consigo críticas más duras y cuestionamientos sobre su pasado. Algunos medios intentaron desacreditarla, mientras que otros exaltaban su historia con un tono sensacionalista. Marta aprendió a navegar en ese mar de opiniones, manteniéndose fiel a su verdad. Con el apoyo de su comunidad, de Clara, de la diseñadora Isabel y del hombre del smoking, Marta se fortaleció. Continuó trabajando en sus talleres y proyectos, pero ahora con una plataforma mucho más amplia. Su sueño de ayudar a otros a través de la moda y el empoderamiento estaba cada vez más cerca de convertirse en una realidad tangible. Un día, mientras visitaba una escuela para dar una charla, Marta vio en los ojos de los jóvenes la misma inseguridad que ella había sentido. Les habló con sinceridad, compartió su historia sin adornos, y les recordó que todos merecen respeto y la oportunidad de brillar, sin importar cómo se vean o de dónde vengan. Esa conexión con las nuevas generaciones le dio un nuevo sentido a su misión. Marta entendió que su viaje no solo era sobre ella, sino sobre crear un cambio profundo y duradero en la sociedad. Un cambio que comenzaba con la aceptación y terminaba con la celebración de la diversidad y la dignidad humana. Y así, con cada paso que daba, Marta escribía un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de esperanza, valentía y amor. Un capítulo que inspiraría a muchos a levantarse, a creer en sí mismos y a nunca dejar que un vestido o una mirada definieran su valor. Después del éxito del documental, la vida de Marta cambió para siempre. Pero lo más importante no fue la fama ni el reconocimiento, sino la transformación profunda que había logrado en su interior y en la comunidad que la rodeaba. Cada paso que había dado la había llevado a entender que su valor no dependía de un vestido, sino de su capacidad para amar, perdonar y levantarse una y otra vez. La invitación para participar en una conferencia internacional sobre empoderamiento femenino llegó inesperadamente. Marta, con algo de nerviosismo, aceptó. Sabía que esa sería la oportunidad para llevar su mensaje más allá de las fronteras de su país, para tocar vidas que jamás habría imaginado. En el escenario, frente a cientos de personas, Marta habló con el corazón abierto. Contó cómo una simple humillación la llevó a descubrir su fuerza, cómo un desconocido con un gesto de generosidad cambió su destino y cómo la moda se convirtió en una herramienta para sanar heridas y construir sueños. Sus palabras resonaron con fuerza, emocionando a muchos.
Después de la conferencia, Marta recibió el abrazo cálido de mujeres que le agradecían por mostrarles que nunca es tarde para cambiar, para creer en sí mismas y para luchar contra los prejuicios. En ese momento comprendió que su historia era un puente entre el pasado doloroso y un futuro lleno de posibilidades. Al regresar a su ciudad, Marta decidió expandir su proyecto creando una fundación dedicada a apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. La fundación no solo ofrecía ropa digna, sino también talleres de autoestima, capacitación laboral y asesoría psicológica. Marta quería que cada mujer que llegara allí sintiera que era valiosa, que merecía una segunda oportunidad y que podía construir una nueva historia. Los días eran intensos, llenos de trabajo y emociones. Pero Marta encontraba energía en cada sonrisa, en cada mirada agradecida y en cada historia de superación que escuchaba. Su vida ya no giraba en torno a lo que otros pensaban de ella, sino en lo que podía hacer para transformar la realidad de quienes la rodeaban. Un día, mientras caminaba por el parque, Marta se cruzó con una joven que llevaba un vestido viejo y desgastado, similar al que ella había usado aquella fatídica noche. La joven la miró con timidez y Marta sintió un impulso irrefrenable de acercarse. Le habló con cariño, le contó su historia y le ofreció ayuda. La joven, sorprendida y emocionada, aceptó. Ese encuentro le recordó a Marta por qué había comenzado todo. No se trataba solo de vestidos o fama, sino de tocar vidas, de abrir puertas donde parecían cerradas y de encender la chispa de la esperanza en quienes la habían perdido. Los años pasaron, y la fundación creció. Marta se convirtió en una figura respetada y querida, pero siempre mantuvo la humildad y la sencillez que la caracterizaban. Sabía que cada éxito era fruto del esfuerzo colectivo y del amor que ponía en su trabajo. Finalmente, una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Marta pensó en aquel hombre del smoking, en Clara, en Isabel y en todos los que creyeron en ella cuando nadie más lo hizo. Sonrió, agradecida, y se prometió seguir luchando, porque sabía que su historia era solo el comienzo de muchas otras que estaban por venir. Porque al final, lo que realmente importa no es el vestido que llevas, sino la historia que decides contar con él.